y degradar sustratos específicos, por lo que en medicina estética son ampliamente utilizadas, sobre todo en adiposidades localizadas, celulitis o lipodistrofia, fibrosis, flacidez cutánea y cicatrices. Hablando de cicatrices, ¿cómo podemos trabajar en cicatrices? Estamos hablando que con las enzimas podemos trabajar cicatrices hipertróficas, cicatrices queloides y cicatrices en picahielo secundarias acné. ¿Cómo vamos a trabajar estas cicatrices en picahielo secundarias acné? Con una subcisión con estas enzimas. ¿Alguien ha utilizado subcisión para trabajar cicatrices de acné? Bueno, si alguien tiene pacientes, me pueden escribir. Les va muy bien a los pacientes antes de aplicar cualquier otro tratamiento, incluso antes de aplicar bioestimulación, antes de aplicar un láser, siempre es muy recomendado. No, doctor, no, doctora. Perdón, acabo de ver tu mensajito. 300 unidades para 1 mililitro, no. Son 150 unidades, se los voy a poner aquí. 150 unidades para 0.1 mililitro de hialurónico. Y siempre y cuando sea monofásico. Y 300 unidades para 0.1 mililitro de hialurónico. Ok. Eso súper guárdenselo, doctores, porque es súper importante. Ahora, ¿cómo van a hacer esa dilución? Hablando de que un vial tiene 1500 unidades comprobadas, esto es en un marco de una sobrecorrección. En marco de una urgencia como una obstrucción vascular, es el mismo conteo, pero ahí yo sí les recomiendo que utilicen en específico una hialuronidasa que se llama filler corrector, ¿ok? Hay otra versión que es partial corrector. Partial corrector no tiene nada diferente en comparación con otras enzimas, entonces cuando son correcciones parciales, sobre todo por hipercorrección de alguna aplicación, pueden utilizar cualquier vial. Entonces, hablando de que el vial viene de... Perdónenme. Hablando de que el vial viene de 1500 unidades, se va a diluir en 5 y vamos a hacer entonces que 1 mililitro va a tener 300 unidades. ¿Están de acuerdo? Y de ahí, ese 1 mililitro, para que ustedes puedan contarlo, 1 mililitro equivale a 100 unidades. ¿Cuál es la idea para que ustedes puedan hacer una sobrecorrección, puedan mejorar una sobrecorrección sin barrer todo el producto? Van a pasar 2 mililitros en 100 unidades, o sea, van a pasar 2 mililitros en 2 jeringas de insulina de las de 100 mililitros. 1 mililitro y 1 mililitro en cada una, o sea, 100 unidades por cada jeringa, y entonces con eso van a trabajar. Cuando van a trabajar para una obstrucción vascular como tal, lo pueden cargar directamente del vial porque van a utilizar incluso más de las 1500 unidades. Hablando de una corrección por obstrucción vascular, sí o sí van a necesitar de 2 a 3 viales, ¿ok? Esperamos que nunca les pase, pero bien dicen, el médico que nunca ha tenido una obstrucción vascular es el médico que no inyecta. Esperemos que deben de tener siempre, si ustedes son médicos que inyectan ácido hialurónico, tengan siempre a la mano en el teléfono, en sus fotos favoritos o
o en alguna parte que sea muy accesible el protocolo completo. ¿Por qué? Porque si bien todos en teoría lo tenemos que saber, cuando tienes una obstrucción vascular sientes que el mundo se te viene abajo. Traten de estar en contacto con compañeros de su ciudad, porque siempre no está de más un poquito de ayuda, incluso nada más para que les calmen. Recuerden también nunca hacer una aplicación por más sencilla que sea si no tienen en resguardo este total corrector, ¿ok? ¿Hasta acá alguna duda, doctores? Doctora, ¿y los ácidos hialurónicos que se ponen en el cabello para hidratación? ¿Esos también se tiene que tener cuidado de alguna obstrucción? No, doctora, porque no se aplican de manera mucho más superficial. Normalmente no nos vamos abajo de 4 milímetros y aparte no son reticulados. Ok. En esos productos como este Dite Pharma, el Dr. C o CJ, algo así, Ajá. El ácido hialurónico actúa como si fuera caballo de Troya, actúa para poder introducir de manera más eficiente el producto activo como tal. Oh, ok. Sí, porque ese sí, yo lo he usado y pero bueno, no, apenas aprendí acá con los congresos porque no nos lo habían dado, no habían explicado bien. Gracias. ¿No? ¿De qué? Pues continuamos entonces en Ya, cuanto... perdón, y ahorita era porque como la compañera mencionó que es el ácido no reticulado, el que se usa, yo leí en un artículo, porque yo también he usado, yo uso el ácido succínico con ácido hialurónico del Inbio Amber, que me gusta mucho, pero leí, nunca me ha pasado, que también el ácido reticulado puede dar obstrucción. El ácido no reticulado No reticulado. puede dar una obstrucción, pero con un masaje se libera sin ningún tema. Ah, perfecto. Sí, o Gracias. sea, aquí el tema es que la densidad es muy baja y con masaje y con calor, o sea, si tú lo aplicas directamente en la arteria, vas a ver el blanching de manera inmediata. Pero si tú haces masaje y aplicas calor, en 5 minutos ya no está obstruida esa arteria. En cambio, si tú aplicas directamente en la arteria un ácido que sí es reticulado, ni con todo el masaje del mundo, aunque estés hincado rezando, se va a eliminar la obstrucción. Ahí es forzoso deshacer el producto. Ah, ok. Ah, bueno, buen tip. Entonces, por eso hablamos de cierta seguridad con ese tipo de ácidos, porque si bien no estamos exentos de una complicación, no es tan grave como una obstrucción verdadera, hablando entre una obstrucción y también una compresión. Pero vaya, si el médico que aplicó no se da cuenta del blanching, así sea un ácido no reticulado, el riesgo es enorme. Entonces, lo que siempre se dice desde que yo tengo memoria en las clases, hay que aplicar despacio y no dejar de observar el rostro en general del paciente, no nada más la zona de aplicación. Tenemos que observar si yo estoy cerca, por ejemplo, si yo estoy aplicando labios, no voy a observar nada más los labios, tengo que observar el trayecto de la arteria facial, tengo que observar el trayecto, si estoy cerca del arco de Cupido, tengo que observar mi arteria columnelar, tengo que observar la facial, la superior del labio, la inferior del labio y sobre todo el trayecto, porque normalmente el blanching no es o no se nota en donde inyectaste, se nota en donde dejó de pasar la circulación de esta arteria. Oh, wow. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces, parte de las técnicas más importantes, y eso pocas veces lo vemos en clase, eso es prácticamente con la vida diaria y con la inyección diaria, hay que ir viendo sí dónde estás aplicando, pero tenemos que observar todo el rostro y sobre todo el trayecto de las arterias cercanas que tenemos. Ok. Y como dato, digo, no es clase de eso, pero recuerden estar muy al pendientes de signos evidentes de obstrucción vascular, como el dolor. Que le duele al paciente lo que le estás inyectando porque el producto puede arder, porque se siente la introducción del producto y porque se siente el piquete, sí, pero tú debes aprender a distinguir el dolor del primer piquete
cuando hay un dolor mucho más grande, ahí te debe de hablar de que algo está pasando, y entonces si el paciente tiene más dolor de lo que estuvo teniendo o manifestando durante la aplicación, evidentemente te debes detener y reposicionar, porque si nosotros no vemos esas red flags, es justo cuando nosotros inyectamos en una arteria. Ejemplo, yo hago en la clínica mucha rinomodelación, y la rinomodelación tengo miles de capacitaciones en nariz, y a pesar después de 10 años de experiencia en medicina estética, cada que hago una nariz sigo persinándome y leyendo casi la Biblia, aunque no sea católica, pero porque sé que es la zona con más complicaciones y la zona de complicaciones más graves cuando las hay. Pero que es bien importante, siempre que inyecto a un paciente, pongo reglas. No inyecto después de las 5 de la tarde, no inyecto en fin de semana, y no inyecto si estoy alterada, tengo un problema o tuve muchísimo trabajo en el día. Y ojo, el paciente debe de estar tranquilo. Si a mi paciente le duele mucho, cambio de aguja y lo vuelvo a intentar en otra posición. Y eso me ha dado la seguridad, doctores, para no tener obstrucción vascular hasta hoy, gracias a Dios, en nariz. La que tuve hace algún tiempo fue en labios por otra circunstancia, pero hablando de la cercanía con las arterias, la nariz es la zona más peligrosa, y ahí, cuando tocas la arteria con la agujita, el paciente grita. Ahí es cuando debemos identificar y o salir o retroceder un poquito y preguntarle al paciente si siente mejora o si siente igual de dolor que hace un momento, ¿ok? Ok, gracias, doctora. ¿De qué? Pues continuamos entonces. Las enzimas, doctores, son quimio y termosensibles. La actividad de cada enzima depende de varios factores. ¿De qué va a depender? De todo esto que platicábamos. 1, de la concentración de la enzima. 2, la disponibilidad de su sustrato, sus cofactores o sus coenzimas. 3, la temperatura de acción óptima y pH del medio. ¿Por qué es bien importante? Aparte de todas estas que ya platicamos, ¿por qué es importante el pH del medio? Porque la mayoría de las enzimas las tenemos que constituir nosotros. La mayoría viene liofilizado, o sea, en polvito o algunas vienen hasta en gel. Entonces, recuerden que la indicación para no alterar su pH y no inactivarlas es, primero vamos a aplicar, para nosotros constituirla, vamos a aplicar la solución salina. Ojo, si se me acabó la salina y tengo Hartmann o tengo glucosada, no puedo aplicarlo porque tiene un pH distinto y las voy a inactivar. Entonces sí o sí necesito salina. Y después de que ya puse en cada vial que voy a utilizar, ya usé y ya apliqué mi solución salina, entonces ya puedo aplicar en ese mismo vial la lidocaína al 2%, siempre sin epinefrina. No se puede hacer al revés, porque el pH de la lidocaína es menor a 7, entonces sí lo vamos a inactivar. ¿Todas las enzimas necesitan aplicación de lidocaína? No, doctores, no todas las enzimas. Hablando específicamente de las enzimas de Global Skin, no necesitan lidocaína. Personalmente, en la práctica, yo sí les aplico un poquito de lidocaína, porque en prácticas, no sé si ustedes en la universidad practicaban, pero por sí sola la solución salina arde. Yo soy muy cuidadosa con mis pacientes en el sentido de que tengan el menor ardor posible, el menor dolor ardor posible, para que mi paciente se sienta muy cómodo y entonces pueda regresar a la siguiente consulta. Hablando de estrategias de marketing, un paciente que está incómodo durante la consulta, ya sea en una silla incómoda, ya sea con un tratamiento muy doloroso, con un tratamiento que le dejó mucha inflamación, es muy probable que sea un paciente que no va a regresar y no los va a recomendar. Entonces, si bien las enzimas de Global Skin son enzimas sin dolor porque tienen un estabilizador con manitol, a pesar de eso, para que mi paciente tenga todavía mayor confort, yo sí sugiero aplicar una dosis mínima de lidocaína. En este caso,
solamente, doctores, ojo, solo y solamente con enzimas de Global Skin, solamente aplico hasta 0.1, hasta 1 mililitro, perdón, por cada 10 mililitros de enzimas. Si ustedes utilizan otra marca, por cada 10 mililitros son aproximadamente hasta 2.5 de lidocaína. ¿Ok? Entonces sí es mucho la diferencia en el uso de lidocaína. Bueno, hablando en cuanto a las enzimas más usadas, tenemos a la lipasa, la hialuronidasa y la colagenasa. La lipasa, tenemos varias lipasas, doctores. Tenemos 16 familias que están clasificadas hasta ahora y se cristalizaron y se identificaron por primera vez en 1836 por Claude Bernard. No hay una lipasa recombinante bioidéntica humana. Esto es bien importante, doctores, porque algunas casas comerciales de otras marcas lo anuncian como lipasas recombinantes o incluso enzimas recombinantes bioidénticas humanas. Eso no existe. ¿Por qué? Porque esta imagen de acá nos especifica cómo es la obtención o cómo se hace recombinante una proteína. El hecho de que sea recombinante, hablando de ingeniería genética, quiere decir, si ustedes observan aquí en esta imagen, es tomar un plásmido, que el plásmido es una partecita de ADN, por decirlo así, se le corta a la célula original y se inserta en la célula que lo voy a hacer crecer. Y así es como nosotros obtenemos una proteína recombinante a partir de en donde lo inserté. En este caso son bacterias y en este caso también la lipasa es de un hongo. ¿Cuál es el ejemplo de una proteína recombinante muy famosa? La insulina humana. La insulina, a pesar de que es insulina humana, lo que es humano es el plásmido del cual se tomó, pero se inserta en el Helicobacter pylori, ¿ok? Entonces, como tal, no hay algo que sea recombinante bioidéntico humano, ¿vale? Muy bien. Entonces, estábamos hablando de que la lipasa, específicamente de Global Skin, tiene 1500 unidades por cada vial, comprobables, y su origen es la única en el mercado que deriva o que es liofilizada y bioidéntica a partir de un honguito que es Aspergillus niger. Tiene un potente efecto en el metabolismo lipídico en el interior del adipocito que reduce volumen sin dañar el tejido. El semestre pasado llevaron mesoterapia. Esto es algo bien importante para diferenciar, por ejemplo, una lipasa a una fosfatidilcolina. Dentro de su mecanismo de acción, doctores, ¿cuál se les haría la importancia más significativa de mecanismo de acción de la lipasa a la fosfatidilcolina? ¿Nadie se acuerda, doctores? Bueno, esto es bien importante. ¿No se acuerdan? Anótenlo. La diferencia más importante, aparte del origen, evidentemente, que es un cosmecéutico o un medicamento, la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina elimina la grasa a través de una necrosis de la membrana del adipocito. Entonces,
Es por eso que la fosfatidilcolina, doctores, sí o sí se tiene que aplicar en técnica de mesoterapia, pero profunda. No podemos aplicar nosotros, por ejemplo, en pápulas o en Apache no podemos aplicar fosfatidilcolina porque podríamos necrosar el tejido. Y son complicaciones bien frecuentes justo porque el médico no se acuerda del mecanismo de acción de la fosfatidilcolina. A diferencia, la lipasa, como muestra aquí la presentación, reduce el volumen sin dañar el tejido. Ahora, si reduce el volumen sin dañar el tejido, estamos hablando que no son resultados permanentes. Estamos hablando que si el paciente vuelve a ingerir cierta cantidad calórica, ese adiposito está íntegro, entonces nuevamente va a poder rellenarse, por decirlo así, de todos estos ácidos grasos y el paciente lo va a ver en una traducción que aumentó nuevamente de grasita o de talla, ¿ok? A diferencia de la fosfatidilcolina, que actúa de manera permanente porque es como si se hiciera, si nosotros aplicamos, por ejemplo, en papada una fosfatidilcolina, la fosfatidilcolina estaría haciendo un trabajo como si fuera una lipopapada, porque si bien no está extrayendo el adiposito, lo está matando. Y ahí es grasita que aunque el paciente suba de peso, ese adiposito ya está muerto y no va a poder llenarse. Se van a llenar los adipositos más profundos que quedaron residuales de la aplicación, pero no los adipositos que ya deshizo el producto, ¿ok? Doctora, yo al respecto había leído un artículo, perdone, que la fosfatidilcolina realmente, o sea, yo sí llegué a usar la fosfatidilcolina para hacer reducción de medidas, pero realmente si me decían que la función la hacía la dieta, que en sí la fosfatidilcolina es un vehículo y que cuando se combina con el desoxicolato de sodio es el que en realidad hace la citólisis porque viene funcionando como un detergente. Entonces, ahorita ya me confundí un poquito. No, doctora, los dos únicos productos que hacen una necrosis licuefactiva en el adiposito es la fosfatidilcolina y el desoxicolato, y pueden utilizarse por separado. Hay compuestos que traen los dos, pero también se pueden utilizar por separado. Ok. O sea, en sí el deoxicolato es el que es más alto, ¿verdad? El efecto. Sí, 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 Okay. sí. Es un poquito más alto el efecto del desoxicolato y tiene menores reacciones adversas. La fosfatidilcolina a mí me encanta porque aparte es muy económica, pero si la aplicas sola, arde e inflama mucho, pero sí tiene un resultado impresionante. Por Yo ejemplo, donde la había usado era hace mucho. Yo hace muchos años hice un diplomado en el 2000 y ahí se usaba mucho en el hantelasma intralesional, con mucho cuidado, obviamente, okay. para Haz ver. la prueba con alguno de tus pacientes, un paciente que no tenga sobrepeso ni obesidad, Okay. pero Ajá. pero que tenga adiposidad localizada en doble mentón. Okay. Hazle una sesión de fosfatidilcolina con técnica profunda en doble mentón, Okay. sin que haga dieta, sin que baje de peso, nada. Por eso no tiene que ser un paciente con sobrepeso y vas a ver la diferencia. ¿Cuál sería entonces, si estoy diciendo que tiene buen efecto para, por ejemplo, para doble mentón, cuál sería la diferencia entre que usemos lipasas con hialuronidasa, con colagenasa, a solamente una fosfatidilcolina? Que si yo solamente aplico fosfatidilcolina, solamente estoy trabajando sobre la grasita. Y entonces, si yo quito la grasita, el tejido circundante pues va eventualmente a sentirse y verse flácido. Entonces, ahí es cuando ustedes, después de la valoración de su paciente, tienen que ponderar qué tan probable es que ese paciente, al eliminar cierto porcentaje de grasa localizada, desarrolle flacidez. Si yo veo que mi paciente es una paciente que ha subido y bajado de peso y tiene alrededor de 50 a 55 años, ni de loca le meto fosfatidilcolina porque va a aparecer después gallo con
con todo colgado en la parte de abajo. Entonces, de manera inicial, trabajaría con lipasa y colagenasa para que de esta parte la lipasa me elimine grasa, pero también la colagenasa me ayude a tensar el tejido y no generar flacidez. ¿Ok? Ok, doctora. Y ahí en lipasa y colagenasa, la Novaskin que yo manejo, manejan separados. O sea, la que viene mezcladas es con hialuronidasa. ¿Cómo se harían en dosis calculando el producto? Porque yo manejaba lipasa sola. Mira, yo les recomiendo, doctora, utilizar siempre de la marca que ustedes gusten. A mí esta marca se las recomiendo mucho, me encanta. Pero yo les recomiendo siempre usar viales individuales, porque ustedes pueden así decidir qué ponerle al paciente, porque no todos los pacientes necesitan lo mismo. Entonces, por ejemplo, antes PB Serum vendía los famosísimos kits y le metieron a la idea, nos metieron a los médicos la idea de que tú aplicas kits. Y si yo te voy a hacer una aplicación para eliminar doble mentón, te pongo un kit y un kit tiene lipasa, hialuronidasa y colagenasa. Pero si mi paciente tiene mucha grasa y no tiene retención hídrica, ¿para qué le pondría la hialuronidasa? Mejor le pongo 2 lipasas y una colagenasa y tiene mejores resultados, aunque utilice yo el mismo número de viales, pero de diferente forma. ¿Ok? Ok. Entonces, hablando, por ejemplo, de un paciente con una adiposidad pronunciada, yo utilizaría 2 lipasas, una hialuronidasa, y si estamos hablando que la marca que utilizas tiene aproximadamente estas concentraciones que son las estándar, yo lo diluiría para doble mentón, cada vial en 3 mililitros de solución salina, y como tienes 3 viales, al final tienes 9 mililitros y solamente agregas lo que consideres de lidocaína sin epinefrina. En mi caso, como estas enzimas no arden y tienen muy buen efecto, yo aplicaría solamente 1 mililitro de lidocaína para al final tener para mi aplicación total 10 mililitros a distribuir. ¿Ok? Ok, o sea, de 1 mililitro dividido en cada... Mire, es súper fácil. Tú cargas en cada vial 3 mililitros de solución salina. Ok. Agarras una jeringa de 10 mililitros y en esa jeringa de 10 mililitros vacía cargas 1 mililitro de lidocaína. Ok. Y después cargas tu jeringa con cada uno de los viales que ya pusiste previamente la solución salina. Entonces, de esa manera, te queda 1 mililitro para tu solución total, sin necesidad de que estés distribuyendo 0.33, por decirlo así, Sí. 0.33 en cada vial. Es mucho más fácil hacerlo directo a la solución total. Ok, gracias. Buen tip. Sí, doctor, es que a veces es muy complicado y va a llegar el momento en el que tengan fila en el consultorio y este tipo de productos, por ética, por seguridad, tienen que prepararlos frente al paciente. Entonces, es diferente que los prepares en 5 minutos a que te tardes 10 minutos preparándolo, ¿ok? Y a veces te tardas más preparándolo que aplicándolo. Entonces, ese es un tip para que lo hagan un poquito más rápido y no tengan a la gente esperando tanto tiempo afuera, ¿vale? Sí, gracias. A ver, les voy a escribir aquí el tip. Si usamos... Voy a silenciar tantito en lo que les escribo, ¿vale?
Listo, doctores. Tómenle screenshot al chat para que no tengan dudas. Les puse en mayúsculas sin epinefrina porque si la utilizan con epinefrina va a haber complicaciones. El paciente va a tener mucha molestia, puede verse rojo, puede haber obstrucciones. Y entonces ahí yo voy a decir que nunca fui su maestra porque sí les estoy aclarando que siempre es sin epinefrina, por favor. ¿Vale? Técnicas, doctores. Las técnicas de aplicación dependen y varían, sí, de la casa comercial. Ejemplo, PB Serum, que era hasta hace muchos años la marca líder en el mercado de enzimas, nos pedía hacer aplicaciones, una aplicación en el mismo punto, una aplicación de 0.05 o máximo 0.1 profundo, salir un poquito y a una profundidad media aplicar la misma cantidad y entonces salir. Esta marca Promedic, que pertenece a Global Skin, que actualmente es líder en el mercado superando a PB Serum, nos indica que ya no hay que batallar tanto y solamente hay que aplicar profundo. Cada punto debe ser completamente profundo, ¿ok? Hago la aclaración porque sí depende de la composición de cada casa comercial. A nosotros en Promedic se ha visto a través de distintos artículos que la absorción es mucho más eficaz y mucho más rápida a un nivel profundo y disminuye el riesgo de eritema. Normalmente las enzimas, sus principales efectos secundarios o reacciones adversas, mejor dicho, es el eritema en la zona de aplicación. Eso es por los componentes que tiene y nosotros no tenemos esta complicación. Es muy distinto, doctores, saber como médico que tú vas a aplicar y que vas a tener seguramente, o al paciente seguramente le va a salir un eritema, a que como paciente vayas por primera vez a un lugar y al otro día amanezcas con unas ronchas que parecen de infección y entonces el paciente googlea y lo primero que le aparece es que es una infección por micobacterias. El paciente, aunque no lo sea, va a estar histérico y entonces añádele que tienes que lidiar y explicarle que no es así. Entonces de ahí, doctores, la recomendación a utilizar productos que no generen este tipo de eritema o bien sí avisarles al paciente para que no se les vayan a espantar y obviamente no se les vayan a ir, ¿vale? Ahora, esta dilución que les di, doctores, es una dilución para tratamientos faciales de zonas pequeñas. Tratamientos, por ejemplo, de zonas más pequeñas va a una dilución mínima de hasta 1 mililitro por cada vial o 0.5 por cada vial, como hablando de bolsitas de párpados, o cuando estamos hablando de tratamientos corporales, podemos diluir cada enzima hasta en 5 mililitros, ¿ok? Ok. A ver, doctora, eso para que me quede claro, o sea, si yo voy a aplicar en una bolsa de los ojos, o sea, tiene que ser con la misma cantidad del mismo vial con 1 mililitro entre solución salina y lidocaína. No, doctora. A ver. Más o menos, pero no. Pero muy buena pregunta. Ok, acá siempre se los explico en los talleres aquí. Hay que jugar mucho con el sentido común y la química de como cuando éramos niños, ¿vale? Todos se van a imaginar que tenemos polvito de agua de Jamaica y una jarra de 1 litro de agua, ¿ok? Entonces, es diferente si yo le pongo una cucharada de polvito de agua de Jamaica a 1 litro de agua, a que si yo le pongo esa misma cucharada a medio vaso de agua. Y es diferente que si yo a una cucharada, en lugar de ponerle en 1 litro de agua, lo pongo en un garrafón de 20 litros. ¿Qué estamos hablando de ahí? De diluciones e hiperdiluciones y concentraciones, ¿ok? Entonces, si vamos a hablar de zonas pequeñas, vamos a hablar de que vamos a aplicar menos producto, pero más concentrado. ¿Por qué más concentrado? Porque yo no quiero aplicar, por ejemplo, en una bolsa, imagínense un párpado de un paciente con el tamaño promedio, en un párpado ponerle casi 5 mililitros, o sea, 4 mililitros y medio,
que es la mitad de lo que tenemos en esta comparativa de tres viales. O sea, el paciente va a salir peor que como si hubiera tenido una alergia anafiláctica. ¿Creen que ese paciente va a regresar? Porque aparte va a ser un hematoma impresionante por la distensión del tejido. Entonces, no, evidentemente, el paciente no va a regresar. ¿Qué puedo hacer? Hacer una concentración más elevada con el mismo producto, pero con menos cantidad, ¿ok? Entonces, ahí, por ejemplo, en párpados, doctores, sabiendo que la lipasa, en términos prácticos, sabiendo que la lipasa elimina grasa, la hialuronidasa elimina líquido y la colagenasa elimina flacidez, un paciente que te dice que se despierta a diario con las bolsas súper hinchadas y en el transcurso del día se le va bajando, ¿qué formulación o qué viales utilizarían ustedes? La combinada, Pura colagenasa. colagenasa, pero tiene que tener hialuronidasa también, ¿no? Por el líquido, exactamente. Entonces, yo en primera instancia, como no sabemos si tiene grasita o no, porque de primera instancia es puro líquido, podemos primero poner solo una hialuronidasa más una colagenasa. ¿Están de acuerdo? Vuélvalo a escribir, doctora. Por favor. A ver, se los voy escribiendo acá. A ver, les voy a poner para que nos dé tiempo como palabras clave, ¿vale? Párpados y retención hídrica, ¿vale? Ok. Párpados y retención hídrica, que es este contexto que estamos platicando, pondríamos una hialuronidasa más una colagenasa, ¿ok? Como es una zona pequeña, muy pequeña, no la quiero saturar de tejido, entonces a cada vial lo voy a constituir en 1 mililitro. 1 mililitro de salina y voy a tener una solución total de 2 mililitros. A mi solución total de 2 mililitros le puedo agregar 0.5 de lidocaína para que no le arda al paciente. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a tener una solución en un gran total de 2.5 mililitros, por lo que le toca a cada párpado un 1.2 mililitros. ¿Saben cuánto se va a inflamar ese párpado? Bien poquito, doctores. Y va a tener la concentración total de estas enzimas que ustedes aplicaron. ¿Vale? Hasta ahí, Gracias. Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Bueno. Ok. Hablando de estas enzimas, específicamente Promedic, recuerden, doctores, estos porcentajes o estas diluciones que les estoy dando con lidocaína, estamos hablando sí específicamente de la línea Promedic. Las demás marcas sí requieren más lidocaína. Si le ponen bien poquita lidocaína a otras marcas, su paciente se va a arrastrar de ardor, ¿ok? Entonces, sí tengan en mente que estos mililitros de lidocaína son específicos de esta marca, ¿va? Que podemos jugar y las otras marcas no nos permiten jugar con esos mililitros porque si no es muy incómodo para el paciente. En este caso no. Bueno, entonces, doctores, yo les decía que estas enzimas no utilizan o no requieren, por decirlo así, que añadamos a nuestra solución una lidocaína, porque vienen preparadas y están hechas para no arder. ¿Por qué no arden? Porque tienen manitol y el manitol actúa como estabilizador
para que, independiente a que funcione como un diurético osmótico, va a actuar sobre todo en el tema del ardor como estabilizador del pH. Entonces, ¿qué es bien importante en estas enzimas? Aparte de lo que hemos platicado, pacientes alérgicos al manitol son pacientes que no podemos utilizar esta marca, y entonces solamente en ese caso yo recomendaría en ese paciente migrar a otra marca. Colagenasa. Colagenasa se conoce en cuanto a Promedic, es Colezyme, tiene 150 unidades, su origen es de Clostridium histolyticum y tiene principalmente un efecto fibrolítico. Cuando nosotros hablamos de un efecto fibrolítico, hablamos de la degradación de fibras de colágeno, favoreciendo la neocolagénesis con un potente efecto reafirmante, mejorando textura, elasticidad y firmeza de la piel. Entonces, estamos hablando que al ser fibrolítico nos va a hacer dos cosas: ayudar a generar nuevo colágeno, y también nos va a ayudar a romper colágeno viejo. Entonces, por eso, doctores, les decía que hablando de romper colágeno viejo, las podemos usar, específicamente la colagenasa, las podemos utilizar para eliminar cicatrices en picayelo. Eso hay que hacerlo a través de una subcisión, y también nos va a ayudar a romper fibrosis, ya sea de PF en piernitas, o nos puede ayudar a trabajar en fibrosis postquirúrgica, hablando específicamente de lipoescultura o incluso lipopapada. Pacientes que se hacen lipopapada, que se hacen endolifting, son pacientes que sí o sí 3 meses después van a estar con ustedes porque tienen o hilos fibróticos o tienen las bolas de fibrosis. Y ahí se aplica directamente intralesional la colagenasa en cualquiera de estos casos. No es necesario combinarla con ninguna otra enzima, porque solamente vamos a trabajar en ese momento la formación de colágeno que terminó en fibrosis, ¿ok? Y ahí la dilución puede ir a una dilución media, que sería una dilución media como la de la papada, que son de 3 a 4 mililitros máximo, ¿va? Bueno, en cuanto a colagenasas, hay que recordar que el colágeno es la proteína fibrilar más abundante en el organismo humano, y para su correcto funcionamiento son indispensables las colagenasas. En la piel humana se han identificado 3 colagenasas que derivan también de las metaloproteinasas 1, 8, 13 y 18 principalmente, y son las que están encargadas de degradar el colágeno tipo 1 y tipo 3. Hialuronidasa. Hialuronidasa o Hialuzyme de Promedic tiene 1500 unidades, como platicábamos en el principio. Su origen es de Streptococcus mitis y es un hialuronato liasa o una hialuronidasa tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre una hialuronidasa tipo 1 y tipo 2? Que la tipo 1 es la hialuronidasa endógena, doctores. Recuerden que todos en el organismo tenemos hialuronidasa, por la cual los productos, como el ácido hialurónico, los productos inyectables, tienen que venir reticulados para que nuestro organismo no degrade ese hialurónico con nuestra hialuronidasa endógena, ¿ok? ¿Cuál es su trabajo de la hialuronidasa exógena o la tipo 2? Pues principalmente la degradación de proteoglicanos, un efecto drenante, y degrada ácido hialurónico, incrementa la permeabilidad vascular dérmica y aumenta el drenaje linfático, así como el flujo sanguíneo. Ojo, doctores, tienen que saber que la hialuronidasa, al ser simplemente hialuronidasa, siempre va a ser inflamatoria. Entonces, todos los tratamientos en los que yo aplique hialuronidasa, hay que esperar que el paciente tenga un grado de inflamación moderado, ¿ok? ¿Cuándo podemos prometer que no hay inflamación? Cuando no ocupamos hialuronidasa. Por ejemplo, en el caso de la papada, que decidimos usar en un paciente en específico solamente lipasa y colagenasa, ahí sí podemos hablar de que no hay inflamación.
pero la hialuronidasa, ahorita les voy a mostrar unas fotos donde solamente por ser aplicación de hialuronidasa, sin importar la zona y sin importar la marca, es muy inflamatoria porque todas las hialuronidasas derivan de un origen apicultor. Entonces también hay que tener mucho cuidado con pacientes que sean alérgicos a las abejas. Ahora entiendo por qué cuando aplicaba la lipasa en brazos, nunca se inflamaban y era raro que también saliera hematoma. En cambio, cuando era la combinada, uy, sí. Sí, es por la hialuronidasa y es que muchas veces no lo sabemos. Entonces, por eso les pongo estas fotitos que no importa la marca, no estamos hablando de una marca en específico, pero es una aplicación de hialuronidasa para hacer una corrección de ácido hialurónico. La paciente sentía bolitas, entonces se aplica la hialuronidasa y miren cada fotografía comparada cómo se ve la inflamación. O sea, la inflamación que se muestra en las fotografías no es con el producto, es después de la enzima, no con el producto, no me refiero al ácido hialurónico. O sea, las bolitas eran pequeñas y la inflamación grande es con la hialuronidasa, ¿ok? Ya vieron, o sea, parece como si fuera alergia. Y estas son reacciones normales de hialuronidasa. Obviamente, doctora, ahí, digo, yo en lo personal no lo sabía eso. Y te entra el pánico y mandas antihistamínico y antiinflamatorio, entonces estás cortando el efecto también. Sí, claro. Entonces, parte de lo importante que yo espero que se queden con estas clases, hablando ya independientemente al tema de alopecia, que se queden, si bien ya vieron enzimas, que se queden con las cosas que son un poquito más prácticas para su vida diaria y cosas que no sabían. Por ejemplo, la hialuronidasa, no hay que utilizarla a todos los pacientes, no todos los pacientes la necesitan, no en todas partes necesitamos hacer drenaje. Donde sí o sí no pueden olvidarse de la hialuronidasa en tratamientos de celulitis. ¿Por qué? Porque el tratamiento de celulitis casi siempre tiene un componente congestivo. De ahí en fuera, sientan al paciente, toquen qué tanto es grasa de cualquier zona. Les hablo un poquito rápido, doctores, por el tiempo, pero toquen a su paciente qué tanto de la papada, qué tanto de abdomen, de cadera, de cintura, qué tanto es grasa y qué tanto es flacidez. ¿Por qué? Porque van a tener un mejor resultado si ustedes utilizan los productos adecuados. Si es mucha grasa, no le pongan un vial de cada uno porque ni siquiera está reteniendo líquido. Si es mucha grasa, pónganle 2 lipasas y una colagenasa para que no haga flacidez. Si es más flacidez, ¿para qué le ponen una de cada una? Pongan más colagenasa y menos lipasa, ¿ok? Entonces jueguen, no se casen con protocolos y no se casen con combinaciones, doctores. Jueguen con sus pacientes y jueguen con su sentido común y con lo que ustedes ven en cada cita. El paciente que hoy necesita 2 lipasas y una colagenasa no va a necesitar lo mismo en 15 días que lo vuelvan a ver para aplicar. Entonces, en cada cita antes de aplicar, revisen y toquen a su paciente porque es la única manera en que van a tener un buen resultado, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué no vamos a olvidar, doctores? Usar con mesura la hialuronidasa. La colagenasa es muy buena porque nos va a ayudar a disminuir tanto flacidez como ayudar a eliminar fibrosis, y las metaloproteinasas que vienen en cuanto a la hialuronidasa es lo que nos va a ayudar a que lamentablemente inflame. Ahora, protocolos de Global Skin, ¿qué les decía? No insistimos en usar el típico cóctel con las 3 enzimas, individualizamos dosis y tratamiento. Les puedo pasar algunos protocolos de la marca, con gusto se los puedo pasar. La realidad, doctores, es que ustedes deben de jugar, como decíamos, con la lógica y no van a diluir en 5 mililitros para trabajar en un párpado, no van a trabajar en 5 mililitros para trabajar un nasogeniano de meramente grasa o un Joule, ¿ok?
Áreas de aplicación. Híjole, áreas de aplicación se puede aplicar en todo, doctores. Se puede aplicar, como decíamos, desde párpado inferior, desde Jules, nasogeniano, doble mentón, zonas corporales, todo lo que tenga piel y grasita se puede trabajar con enzimas. Y lo que no es explotado y que es de gran utilidad, sobre todo cuando no tenemos tecnología láser, son las cicatrices por acné. ¿Cuál es Pero el en este caso tienen respuesta favorable los pacientes que se tratan con enzimas en el área de bolsas. Sí, doctora, tienen, ahorita les enseño una foto. El éxito de la respuesta favorable es el diagnóstico de tu bolsita. Que tú diagnostiques, tenemos 3 causas de bolsitas: hídrica, grasa y porque el tejido descendió, el tejido descendió, el ligamento descendió y por eso se está exponiendo la grasita profunda de sostén. Entonces, eso lo tienes que valorar. ¿Cómo lo valoras? Fácil. Ya no nos da tiempo, pero si nos dan otra clase, después les enseño cómo valorar eso. Ahorita mientras se los explico. ¿Ven aquí mi cursor? Un paciente joven que tiene bolsita y que dice que se le va quitando durante el transcurso del día es meramente hídrico y hay que aplicar hialuronidasa en toda la bolsita y en la parte un poquito inferior por donde pasa el sistema linfático. 2, si es un paciente joven, no más de 40 años, y se siente la bolsita dura y todo el día está igual y no tiene el nasoyugal pronunciado, ustedes tocan con su dedo meñique y no cabe su dedo, restiran y no se ve el hundimiento del ligamento y no se pronuncia el nasogeniano, el nasoyugal, entonces es meramente grasa. Pero ojo, todos los pacientes mayores de 45 años comienzan a tener descenso del ligamento cigomático, lo que hace que baje el SUF, que suelte el tejido, que se marque el nasogeniano, y es un nasogeniano que vamos a sentir duro con grasita, y entonces, de manera secundaria, vamos a observar y a sentir un nasoyugal profundo. Ahí, y aparte, va a estar la bolsita. La bolsita no es grasa superficial, la bolsita en ese caso es grasa profunda. ¿Por qué? Porque el ligamento que lo estaba sosteniendo descendió y entonces la grasita profunda de sostén protruye. ¿Qué hacemos ahí? Aplicamos lipasa y colagenasa en la grasita, pero sí o sí también, doctores, hay que restituir el tejido. Lo ideal sería con algún tipo de bioestimulador, ya sea el ANSED, Duraform, Sculptra, Radies, Hidroxifil, y si no manejan ninguno de estos, como mínimo hilos espiculados, ¿ok? No de redensificación, deben de ser sí o sí de sustentación, y con eso va a mejorar. Pacientes con estas características que acabamos de platicar, súper prohibido ponerles relleno de ojera. Me fue súper bien, ¿no? En las calificaciones. Sí, mi amor. Bueno, el primer parcial saqué 7.8, en el foro 7.6, pero ¿por qué? En el segundo parcial saqué 8.62, no mames. Y estuvo ¿Tienen abierto el micrófono? Muy bien, continuamos. Entonces, pacientes con estas características que platicábamos, doctores, súper prohibido el relleno de ojeras. Primero hay que hacer la restitución del tejido, ya sea con bioestimuladores o mínimo como última opción. Vamos a dejar los hilos de sustentación, pero hay que hacer eso antes de hacer cualquier tipo de rellenito de ojeras. Y al mismo tiempo vamos trabajando la grasita que protruyó con las enzimas, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda sobre ese protocolo? No, doctora. Muy bien. ¿Qué diferencias tenemos, doctores, que podemos platicar objetivamente de la marca de Promedic contra cualquier otra marca? Sobre todo que somos las únicas enzimas, doctores, con artículos que muestran una concentración real.
Yo siempre hablo, si se dan cuenta desde la semana pasada que estamos en clase, yo siempre hablo del marco de la legalidad y del marco de la seguridad en cuanto a la consulta. Trabajar, doctores, en cuanto al conocimiento de la regulación sanitaria COFEPRIS y saber que parte de la regulación en medicina estética está por los suelos y que todo puede suceder y todo te puede afectar y que no existe como tal un seguro de responsabilidad civil para medicina estética porque no es una especialidad avalada, pues entonces nos deja en un rincón donde tenemos dos opciones, o no hacer nada o hacer todo lo que podemos dentro de los marcos legales. Entonces, a mí como médico, con una clínica hoy día grande, con un gran flujo de pacientes, que estamos expuestos a muchas denuncias, tanto por pacientes y sobre todo por médicos, que el peor enemigo de un médico es el otro, lo único que tenemos es trabajar dentro de la legalidad. Entonces, yo me quedo muy tranquila trabajando con productos que tienen registro sanitario, con productos que tienen artículos donde yo les puedo enseñar a mis pacientes la seguridad del producto y la seguridad de todos estos procedimientos que vamos a hacer. ¿Qué otra cosa tenemos? Mayor confort durante y postaplicación, por lo que les platicaba que no arden, ¿ok? Ustedes, si alguno de ustedes se ha puesto enzimas de cualquier otra marca, las enzimas, sin importar la marca, sobre todo las de PB Serum, arden y arden mucho. ¿Qué es importante? Los protocolos, si bien sugerimos protocolos de 2 a 3 sesiones o incluso más, dependiendo la zona a tratar, también es verdad que tenemos que decirle al paciente que desde la primera sesión nosotros vamos a ver un buen resultado sin importar la zona que estemos trabajando. No necesitan red de frío y tienen un excelente costo-beneficio. Hablando 3 viales sin importar de cuál sea, les cuestan a ustedes aproximadamente 1,200, 1,300 y se venden barato en 3,800, 3,500, ¿ok? En Ciudad de México, que es un poquito más caro, las aplicaciones están hasta en 5,000 pesos. Entonces, en cuanto a retorno de inversión, pues es muy, muy buena. En el caso de las enzimas, hablando de efectos colaterales, efectos secundarios y reacciones adversas, ¿qué efectos colaterales podemos tener? Calor y edema leve en el área tratada, que eso es muy normal por la manipulación. ¿Qué efectos secundarios tenemos o puede haber? Eritema y prurito, que puede durar varios días. Ojo, eritema y prurito, doctores, es un efecto secundario. Eso quiere decir, un efecto secundario es algo que nosotros sabemos que puede pasar, que es algo que sabemos que es parte del medicamento. Entonces, el prurito puede pasar en estas enzimas siempre y cuando nosotros hayamos aplicado de manera superficial las enzimas. Si nosotros las aplicamos de manera profunda, como es indicado, no va a haber ni eritema ni prurito. ¿Queda claro esa parte? Y por último, una reacción adversa, que es la única y la más rara, puede ser una anafilaxia. Ojo, la anafilaxia, cuando llegue a pasar, es sobre todo por el uso de la hialuronidasa, que comentábamos que por sí sola genera inflamación porque ella misma proviene de un ambiente apicultor. Entonces, para evitar este tipo de problemas, siempre pregunten al paciente sobre alergias, incluyendo abejas en este caso, ¿ok? Este tipo de eritema es el eritema que se muestra sobre todo con otras marcas. Si ustedes son un paciente de primera vez en una clínica que no conocen y al otro día amanecen así, evidentemente no regresan. Esto no pasa con Promedic, doctores. Ok. Puntos claves para evitar efectos secundarios, lo que les decía, profundidad, mínimo 1 centímetro, evitar dejar superficial y sobre todo evitar un abón intradérmico, no pápulas con estas marcas. Cantidad, máximo 1 mililitro por punto de aplicación. Distancia, puede ser, cuando es corporal nos podemos alejar hasta 4 centímetros, facial hasta 2 centímetros entre cada punto y punto, y
Cuando es en párpados, hasta cada 1 centímetro o medio centímetro podemos aplicar. La realidad es que en párpados normalmente está el párpado y normalmente aplicamos solamente 2 puntos. Aquí miren, de 2 a 3 puntos. Un punto acá, un punto en medio y un punto al final, que están casi un poquito menos de 1 centímetro, y con eso basta. Tampoco hay que torturar al paciente y picarlo demasiado. ¿Ahí Muy qué bien. profundidad se trabaja, doctora? ¿En párpado? Sí. En párpado pellizcas el tejido, doctora, y entras a 45 grados, entra aproximadamente la mitad de tu aguja de 30 G por media pulgada. Estás Gracias. hablando de entrar aproximadamente 1 centímetro a ¿Y si usamos- 45 grados y ¿Y si pellizcando usamos la de tejido. 4 milímetros, doctora? No, la de 4 milímetros es muy superficial, doctora. La Aunque de 4 milímetros te va a dejar abono. Ok. Esa la vas a dejar, por ejemplo, para un salmón, pero no para enzimas nunca. Ok. ¿Ok? Muy bien, doctores, pues se nos acabó el tiempo. Espero que lo poquito que vimos de enzimas también les haya ayudado, y espero que a través de las diversas actividades que hicimos para alopecias, que es un tema un poquito complicado, haya podido quedar un poquito más claro la diferenciación. ¿Vale? Sí, doctora, gracias. Bueno, que tengan excelente día.